año 2025, constituido el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, en la causa FCR 8008-2008, TO1, para dar a conocer el veredicto al que ha arribado en los autos caratulados Jean-Flo, Jorge Alberto y otros sobre infracción al artículo 144 bis, artículo 142, inciso 1, 2, 3, 4 y 5 del Código Penal, en concurso real con allanamiento ilegal, violación de domicilio y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas. Con la presidencia a cargo de la doctora Ana María D'Alessio y como vocales los doctores Enrique Nicolás Baroneto y Alejandro Cabral, asistidos por los doctores Marta Anaí Gutiérrez y Tomás Juan Bufa en calidad de actuarios. Ha intervenido como juez sustituto el doctor Guillermo Cuadrini. Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Teodoro Nürnberg, por las defensas el defensor público oficial, doctor Fernando Viernes, y por la defensa particular los doctores Eber Manson y Carlos Meira. Tras la deliberación realizada y en función de la prueba reunida, escuchadas las conclusiones de las partes y finalmente habiéndose pronunciado los imputados, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia falla. Primero, declarar los hechos que aquí se juzgan como crímenes de lesa humanidad. Resoluciones 3, parágrafo primero, del 13 de febrero de 1945 y 95 primero del 11 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa y crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Leyes 24.584 y 25.778. Estatuto de Roma, artículo 7 y artículo 118 de la Constitución Nacional. Segundo, no hacer lugar al planteo de prescripción de la acción penal solicitado por el doctor Carlos Meira con la adhesión de los doctores Fernando Viernes y Eber Manson. Tercero, condenar a Mario Enrique Pérez, documento nacional de identidad 6.027.282, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, como autor mediato de los delitos de allanamiento ilegal en perjuicio de Eloíso Quintero y de Jorge Alberto Morgavi, en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Valentín de Jesús Casas, Hugo Silverio Llamazares y Héctor Bautista Quintero, en concurso real con la privación ilegítima de la libertad agravada por imponer severidades, vejaciones o apremios ilegales en perjuicio de Raúl Oreste Gallardo y Luis Noya, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por imposición de tormentos en perjuicio de Eloíso Quintero, Jorge Alberto Morgavi y César Roberto Vivar, y en consecuencia imponer la pena de 7 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Artículos 2, 12, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 144 bis, incisos primero y tercero y último párrafo, artículos 144 ter, primer párrafo, según ley 14.616, en función del artículo 142, inciso primero y 151 del Código Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal. Cuarto, condenar a Francisco Olegario Sevilla, documento nacional de identidad 6.772.037, como partícipe necesario del delito de allanamiento ilegal en perjuicio de Eloíso Quintero, en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en perjuicio de Valentín de Jesús Casas, Hugo Silverio Llamazares y Héctor Bautista Quintero, en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por la imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales en perjuicio de Raúl Oreste Gallardo y Luis Noya, en concurso real
con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por la imposición de tormentos en perjuicio de Eloíso Quintero, y en consecuencia imponer la pena de 6 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorios legales y costas. Artículos 2, 12, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 144 bis, incisos primero y tercero y último párrafo. Artículo 144 ter, primer párrafo, según la ley 14.616, en función del artículo 142, inciso primero y 151 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Quinto, condenar a Raúl Pantaleón Cruz, documento nacional de identidad 8.193.999, de las demás condiciones personales cobrantes en autos, como partícipe necesario del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por imposición de tormentos, 15 hechos en concurso real entre sí, en perjuicio de Edita del Carmen Rubilar, Mirta Doli Silveira, Luis Antonio Porciel, Adolfo Edgardo Silveira, Guido Adrián Ñancupel Uribe, César Roberto Vivar, Miguel Ángel Anchordoqui, Alberto Enrique Maruco, Osvaldo Pablo Stoyanov, Francisco Alberto Ledesma, Jorge Armando Demetrio, Jorge Alberto Morgavi, Ramón Horacio Torres Molina, Héctor Gustavo López y Hugo Luis Lorenzi, y en consecuencia imponer la pena de 11 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Artículos 2, 12, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 144 bis, inciso primero y último párrafo. Artículo 144 ter, primer párrafo, según ley 14.616, en función del artículo 142, inciso primero del Código Penal, y artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Sexto, absolver a Raúl Pantaleón Cruz por el delito de allanamiento ilegal en perjuicio de Mirta Doli Silveira, Miguel Ángel Anchordoqui, Osvaldo Pablo Stoyanov, Francisco Alberto Ledesma y Jorge Armando Demetrio, y por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por imposición de tormentos en perjuicio de Víctor Benamo, Guillermo David Silveira y Eloíso Quintero. Artículo 402 del Código Procesal Penal. Séptimo, condenar a Alfredo Pablo Liceri, documento nacional de identidad 5.877.870, de las demás condiciones personales obrantes en autos, como partícipe necesario del delito de allanamiento ilegal en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad, 2 hechos en concurso real entre sí, agravado por haber sido cometido mediante el uso de violencia en perjuicio de Francisco Alberto Ledesma y Jorge Armando Demetrio, y en consecuencia imponer la pena de 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de la función por el doble tiempo de la condena, accesorias legales y costas. Artículos 2, 12, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, según ley 14.616, en función del artículo 142, inciso primero y 151 del Código Penal. Octavo, absolver a Alfredo Pablo Liceri por el delito de privación ilegítima de la libertad, agravado por haber sido cometido mediante el uso de violencia en perjuicio de Osvaldo Pablo Stoyanov y Miguel Ángel Anchordoqui. Noveno, condenar a Eduardo Alberto Rodríguez, documento nacional de identidad 11.303.562, como partícipe secundario del delito de privación ilegítima de la libertad, 2 hechos en concurso real entre sí, en perjuicio de Jorge Armando Demetrio y Francisco Alberto Ledesma, y en consecuencia imponer la pena de 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de la función
por el doble del tiempo de la condena, accesorias legales y costas. Artículos 2, 12, 29, inciso tercero, 40, 41, 46, 55 y 144 bis inciso primero del Código Penal. Décimo, absolver a Rafael Augusto Manuelides, documento nacional de identidad 5.404.388, de las demás condiciones personales sobrantes en autos por falta de acusación fiscal en relación a los hechos por los que fuera elevado a juicio criminal, cesando su respecto cualquier restricción que por ellos le hubiera sido impuesta, sin costas. Artículo 120 de la Constitución Nacional y artículos 69 y 402, 530 y 531 del Código Procesal Penal, conforme los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos Tarifeño, Mustaquio y Catonar. 11. Absolver a Fernando Julio Pedernera, documento nacional de identidad 10.963.714, del delito de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Jorge Armando Demetrio, debiendo cesar a su respecto cualquier restricción que le hubiera sido impuesta sin costas. Artículos 402, 530 y 531 del Código Procesal Penal. 12. Absolver a Mario Enrique Pérez, Raúl Pantaleón Cruz, Alfredo Pablo Liceri y Francisco Olegario Sevilla por el delito de asociación ilícita previsto en el artículo 210 del Código Procesal del Código Penal, según Ley 2642 y artículo 402 del Código Procesal Penal. 13. Levantar las restricciones sobre los bienes inmuebles vinculados con este proceso sin perjuicio de mantener la preservación como sitio de memoria conforme a las disposiciones pertinentes en el marco de la Ley 26.691 y Decreto 1986 del año 2014, que así hubieran sido dispuestas. 14. Imponer a los condenados las siguientes obligaciones: mantener domicilio y teléfono actualizados e informar cualquier cambio al tribunal y presentarse a todo llamado que se efectúe bajo apercibimiento de, en caso de incumplimiento, disponer la inmediata detención. 15. Convocar a las partes para la lectura de los fundamentos de la sentencia el día 13 de febrero del año 2026 a las 13 horas en la sede del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Artículos 400, segundo y último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. Regístrese con los fundamentos, notifíquese, publíquese y firme que sea, comuníquese según corresponda, cúmplase y remítase a la Secretaría de Ejecución a sus efectos. Eso es todo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.